1 del 13 al 16. ¿Ya tú grabaste todo? Gracias. Colosenses 1 del 13 al 16. Libro de Colosenses capítulo 1 versículo del 13 al 16. Digan amén, por favor, cuando lo tengan. Libro de Colosenses, capítulo 1, versículo del 13 al 16. ¿Ya todos? No los oigo. Amén. Sí, con ganas. Lo vamos a invitar a cenar cuando terminemos aquí, ¿eh? Sí. Y el que no dijo amén va a pagar. Amén. Ah, gloria a Dios. Nos vamos entonces, hermano. Bien. Versículo 13 dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón ¿de qué cosa? De pecados. Vamos a orar buscando la dirección del Señor. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, rogamos tu bendición y tu dirección para este mensaje. Rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu. Por Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, hemos titulado este mensaje razones por la cual estar agradecidos o llevar una vida de agradecimiento con nuestro Señor Jesucristo. Ser agradecido es una de las cualidades que debe caracterizar a un hijo de Dios. De hecho, ser agradecido es una de las tantas maneras que nosotros tenemos para adorar a nuestro Dios. Cuando nosotros expresamos al Señor agradecimiento por haber entregado a su Hijo Jesucristo, por su compañía, por su amor, por sus bendiciones, nosotros de alguna manera estamos reconociendo lo que Él le ha hecho, y esto también es adoración. Cuando nosotros agradecemos, reconocemos que lo que somos, poseemos o hemos logrado en la vida es el resultado de la gracia y de la misericordia de Dios obrando para con nosotros, pues no tenemos nada que no hayamos recibido. En los saludos emitidos por el apóstol Pablo y Timoteo a la iglesia de Colosa, ellos expresan en los versículos 12 al 14 tres razones poderosas por las cuales ellos como cristianos y también los colosenses y evidentemente nosotros debemos de vivir agradecidos con el Señor. Fíjense que en el versículo 1 del capítulo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Y luego en el 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracia y paz sean a vosotros. Después les dice a ellos que oran sin cesar, dando gracias a Dios por sus vidas, etcétera, etcétera. Y cuando llegamos a los versículos 12, 13 y 14, nosotros encontramos en este saludo introductorio una serie de verdades que ellos revelan y que los colosenses y también nosotros debemos tomar en cuenta para tener una vida de agradecimiento con Dios. Ellos dicen en esta porción de la Biblia, verso 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, y después declara: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Si usted se da cuenta, Pablo y Timoteo le están comunicando a la iglesia de que ellos tienen una expresión de gracias para con Dios en un espíritu de gozo y alegría. Y la pregunta que surge es: ¿gracias por qué? ¿Por qué tienen que tener gozo y dar gracias al Señor? El mismo texto nos da la respuesta. Hemos de estar agradecidos con Jesucristo porque Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Dice el versículo 13, el cual nos ha librado, y evidentemente esta frase, el cual, está hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios,
el que es la imagen del Dios invisible, como dice el versículo 15, el primogénito de toda creación, el cual es, por él fueron creadas todas las cosas y por él subsisten. En Jesucristo es que nos ha librado, dice la Biblia, de la potestad, o sea, del poder, del control, del gobierno de ¿quién? De las tinieblas. En la Biblia, cuando se usa en este contexto la expresión las tinieblas, evidentemente se está refiriendo a ¿quién? No se está refiriendo literalmente a la oscuridad, o sea, apagar las luces y no se ve nada, no. Las tinieblas es símbolo del poder del diablo, símbolo de todo lo que Satanás causa en el corazón de los hombres. Y Pablo está diciendo que él agradece a Dios porque Jesucristo le ha librado, le ha hecho libre del poder de ¿qué? De las tinieblas. Fíjese, si Jesucristo les ha hecho libre del poder de las tinieblas, quiere decir que su condición de vida pasada era una vida de prisión o esclavitud o atadura en las tinieblas. Quiere decir que una persona sin Jesucristo, una persona que no ha sido liberada por Jesucristo, es una persona que está presa, está esclava del poder de ¿quién? De las tinieblas, o sea, del poder de Satanás. Y estas son cosas que a veces no nos gustan, pero es una gran realidad. Eso es lo que éramos usted y yo, y eso es lo que es toda persona que aún no ha confesado a Jesucristo como Salvador. Es una persona que estaba presa del poder del diablo. A la gente le gusta pensar de que todo hombre es hijo de Dios, pero cuando nosotros leemos Juan capítulo 1, versículo 12, donde dice la Biblia que claramente son constituidos hijos de Dios los que oyen y creen el Evangelio de Jesucristo, y en otros pasajes Pablo habla de los creyentes, dice, ustedes que eran hijos de vuestro padre el diablo, descubrimos que evidentemente en tanto y en cuanto un ser humano no cree en Jesucristo como Salvador personal, está esclavo del diablo, es propiedad de Satanás y tiene al diablo por padre. Mire, a veces solemos pensar, bueno, yo no soy tan malo como para que el diablo sea mi padre. No se trata de qué grado de gravedad o de qué grado de pecador es usted, porque la Biblia no define qué pecado es más grande que qué pecado. La Biblia dice que pecado es transgredir la ley de Dios. Quiere decir que si usted falla en uno solo de los mandamientos de Dios, usted ya ha cometido pecado y por tanto es un pecador. Mi querido hermano, todo creyente en su viejo hombre era pecador por naturaleza. Y toda persona que no tiene a Cristo es pecadora por naturaleza. La Biblia dice en el libro de los Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Revela que todo hombre es pecador. De hecho, el Salmo 51:5 dice, en pecado he sido formado y en maldad me concibió mi madre. Y el libro de Romanos, capítulo 5, enseña que por cuanto todos somos hijos de Adán, todos hemos pecado ¿en quién? En Adán. Todos hemos recibido una naturaleza pecaminosa. Y yo quiero que meditemos también en lo que Juan, en su evangelio, en el capítulo 3, versículo 18, dice que dijo Cristo. Juan 3, 18. Mire las palabras del Señor, lo que nos dice. Las palabras de Cristo literalmente son estas. Cuando declara, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahora lea Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cuál es la condición de una persona no creyente? Es alguien que está separado, es alguien que está bajo la ira de Dios, es alguien que dice la Biblia en el verso 18 con toda claridad que está condenado.
se da cuenta que la condición de un no creyente, la condición de nuestra vida cuando éramos no creyentes, era de condenación, de tinieblas, de oscuridad. Sin embargo, cuando vinimos a los pies de Cristo, cuando una persona viene a los pies de Jesucristo y se arrepiente de sus pecados, no importa cuán grave haya sido el pecado, la sangre de Cristo nos limpia y dice que las cosas viejas pasan y son hechas nuevas. La Biblia habla de un nuevo nacimiento, de una nueva naturaleza, de un nuevo estilo de vida, de un cambio, de una transformación. Y a eso es a lo que se refieren Pablo y Timoteo cuando al escribirle a los colosenses dice que Jesucristo nos ha liberado de la potestad de las tinieblas. La pregunta es, ¿qué consecuencias traía las tinieblas sobre la vida nuestra cuando estábamos en tinieblas? ¿O qué consecuencias trae la vida en tinieblas en una persona? Número 1, separación de Dios. Número 2, condenación eterna. Número 3, estar bajo la ira de Dios. Número 4, terminar en el infierno. Esa es la triste condición de una persona sin Cristo. Esa era nuestra triste condición. Sin embargo, dice que ahora hemos sido ¿qué? Librados. Si ya fuimos librados de las prisiones de oscuridad, es porque los hijos de Dios ahora andamos ¿en qué? En luz, en santidad. No podíamos, dice la Biblia, que Él nos ha liberado. O sea que quien efectuó la liberación de los colosenses había sido ¿quién? Jesucristo. Amados hermanos, lo cierto es que es Jesucristo y solamente Jesucristo la única persona que puede liberar a un ser humano de las prisiones de oscuridad. Era Jesucristo y es solo Jesucristo el único que pudo a nosotros liberarnos del poder de Satanás, del poder de las tinieblas, librarnos del infierno, de la ira de Dios, de la condenación eterna. Él y solo Él, porque nosotros debido al pecado y a nuestra condición de muertos espiritualmente, no podíamos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos debido a nuestra condición espiritual. A veces muchas personas piensan que merecen el cielo o la vida eterna o la salvación porque han sido muy buenos. Usted oye que la gente dice, bueno, voy a ir al cielo porque no le he hecho daño a nadie. Eso es bueno. No es malo no hacerle daño a nadie. Pero yo quiero que usted sepa, a la luz de la palabra de Dios, que ser bueno no te hace merecedor del cielo, porque eso es lo que todo el mundo tiene que ser. Bueno. Y ser bueno sin la justicia de Dios no sirve absolutamente para nada, porque no son las buenas obras las que nos hacen merecedores del reino de los cielos. Vamos a comprobarlo en la Biblia, que es la autoridad final. La Biblia es un libro que vino de Dios, que lo ha dado Dios y es fiel en su mensaje. Y dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice de esta manera, porque por la gracia, o sea, el favor de Dios, sois salvos. Uno es salvo por el favor de Dios, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, la salvación, la fe que nos lleva a la salvación, es un don de Dios. Pero mire lo que dice el verso 9. No por obras, para que nadie se gloríe, o sea, se enorgullezca. ¿Qué es lo que me lleva a la salvación? ¿Las obras o la fe y la gracia de Cristo? La fe y la gracia de Cristo, no las buenas obras. Ahora, cuando leemos el libro a los Romanos, capítulo 3, versículo 10 en adelante, describe este texto la incapacidad del hombre para liberarse del poder del maligno, del poder de las tinieblas, del infierno y poder ser salvo por sí mismo. Dice la Biblia, como está escrito, no hay justo, Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Quiere decir que sobre la faz de la tierra no hay uno solo que pueda decir yo soy perfecto, yo soy justo y por tanto Dios, tú me tienes que salvar. ¿Podías tú hacer eso? No podías.
2 dice, no hay quien entienda. Los hombres por sí mismos, sin la obra del Espíritu Santo convenciendo de juicio, justicia y pecado, no puede entender cómo ser salvo. Por tanto, tampoco mi sabiduría humana me lleva a un estado de salvación. Versículo 11 continúa. No hay quien busque a Dios. El hombre por naturaleza no busca a Dios. Es Dios quien busca al hombre. Dice que Él nos amó primero, dice la Escritura. Después dice el verso 12, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno solo. ¿Se da cuenta? Entonces ningún hombre puede decir que puede merecer el cielo o es liberado de las prisiones de oscuridad por sus propias acciones, porque lo cierto es que nadie puede hacer esto por sí mismo. No se puede. No se puede. Si Jesús no hubiera intervenido, nosotros estuviéramos todavía en una vida ¿de qué? De tinieblas y de oscuridad. Romanos capítulo 9, en el versículo número 16, dice la Biblia que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Jesucristo nos ha librado y nos ha rescatado para sí del poder de las tinieblas, o sea, de la muerte eterna y del sufrimiento eterno en el infierno. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea, dice, no se pierda, o sea, no termine en el infierno, mas tenga la vida eterna. ¿Se da cuenta de esto? Si usted ha creído en Jesucristo, ¿puede usted estar seguro de tener esa vida eterna? La respuesta es un sí. ¿Por qué? Porque Él murió para eso. Porque cuando Él murió y llevó nuestros pecados sobre sí, nos hizo libres del poder de las tinieblas, libres del infierno, libres del pecado. Por eso Pablo dice a Timoteo que Él nos ha liberado de las prisiones de tinieblas. O sea, del poder del diablo. Pero ahora, también aquí hay implícita otra cosa. ¿En las tinieblas se puede ver bien? No se puede ver bien. Quiere decir también que Él ha abierto nuestros ojos para que comprendamos la verdad de Dios y a Dios mismo y podamos entonces andar según su consejo. Dice la Biblia que Jesucristo es la revelación del Padre. Nadie como Jesucristo ha dado a conocer al Padre. Dice el libro de los Hebreos que Él le ha dado a conocer. En estos tiempos Dios nos ha hablado por medio del Hijo. Y el Hijo evidentemente siempre vino a traer el mensaje del Padre. ¿Se ha puesto usted a analizar que antes de Jesucristo nadie llamaba a Dios Padre? ¿Usted nunca ha leído en el Antiguo Testamento, a alguien refiriéndose a Dios como Padre? No. Es Jesucristo quien enseña. Ustedes orarán así, Padre nuestro. Nos revela a Dios como Padre, como alguien que tiene intimidad con nosotros. Revela la verdad de Dios, el consejo de Dios, los propósitos de Dios. Dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La pregunta que surge es, ¿qué es la verdad? La respuesta la da el mismo Señor en Juan 14, versículo 6, cuando dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dice, y esta es la verdad, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo. Entonces, ciertamente, cuando Pablo y Timoteo le dicen a los colosenses que Jesús nos ha librado del poder de las tinieblas, ¿no es una gran realidad? Entonces, al contemplar lo que éramos y al contemplar a dónde íbamos,
de no haber sido liberado del poder de las tinieblas por Jesucristo, ¿no es eso un motivo de acción de gracias a Dios? Siendo que no podíamos salvarnos. Quiere decir que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, hemos de vivir constantemente diciéndole: Padre, gracias por liberarme del poder de las tinieblas, revelarme tu verdad. Gracias por liberarme del poder del maligno. Gracias porque has perdonado todos mis pecados, te has olvidado de ellos y me has hecho una nueva criatura. Ahora, la segunda cosa que nosotros vemos en este pasaje de la Biblia es que hemos de estar agradecidos con Jesucristo porque Él nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dice ahí Colosenses capítulo 1 versículo 12 lo siguiente: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. O sea que Dios va mucho más allá. No se trata solamente de liberarnos del poder de las tinieblas y revelarnos la verdad de Dios. Dios hace algo más. Cuando Él murió en la cruz y cuando yo creí en su sacrificio y acepté su mensaje y le acepté a Él como Señor y Salvador, yo debo de agradecerle porque Él me cambia de posición. Al creer en Él como Salvador, nuestra culpa de pecado ha sido quitada y por ende hemos sido declarados justos porque el castigo de nuestra culpa y pecado fue sobre Él. Juan el Bautista dijo de Jesús: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Él dice: consumado es. En su justicia Dios estaba obligado ¿a qué? A condenarnos por la eternidad. Pero en su amor y misericordia Dios preparó a Jesús para que la culpa que era sobre mí cayera sobre Él y pudiera yo quedar libre. Entonces mi libertad y mi salvación y el hecho de que mi culpa ha sido quitada es el resultado de la obra ¿de quién? De Jesucristo. ¿Cómo se sentiría usted con una persona si a usted lo sentencian a muerte y al final, cuando llegan los guardias que usted piensa que lo van a ahorcar, digamos, los guardias salen y le dicen: usted queda libre porque otro pagó tu culpa? Probablemente usted no tuvo la oportunidad de decirle gracias porque esa persona ya está muerta. Pero usted seguro que quedaría con agradecido, ¿verdad? Pues déjeme decirle algo. Usted y yo tenemos la oportunidad de hacer esto porque esto es lo que pasó con nosotros. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Merecíamos la muerte. Y Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, dice Juan 3. Y dice en Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió. ¿Por qué? Por nosotros. Quiere decir que la sentencia que había sobre nuestra vida debido al pecado fue sobre Él y Él murió en nuestro lugar. Quizás usted diga: no tengo la oportunidad de darle las gracias. Se equivoca, porque al tercer día se levantó victorioso de entre los muertos y vive hoy. Y usted y yo, por medio del Espíritu, usted y yo tenemos acceso a su presencia y podemos continuamente decirle: gracias, Padre Celestial, porque tú llevaste mi culpa sobre ti. Y ahora yo puedo participar de la herencia que tú tienes para aquellos que son adoptados hijos tuyos. ¿Y cuál es nuestra herencia? ¿Cuál es? No es nada de lo que hay en este mundo. De hecho,
Este mundo es pasajero. El mundo pasa, dice la Biblia. La herencia más grande que tiene un hijo de Dios está en el reino de los cielos, junto a Dios. El lugar donde Jesucristo dijo, voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. La mejor herencia es la que Él ha preparado en las moradas celestiales, donde dice la Biblia que toda lágrima nuestra será juzgada y no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor, ni enfermedad. Donde dice la Biblia que el cojo saltará, la lengua del mudo hablará, los ciegos verán. Y donde ciertamente ya no habrá ni pecado ni los efectos de este sobre la vida del hombre. Ahí vamos, aquellos que hemos creído en Jesucristo. Si ahí quieres ir, tú tienes que creer en Jesucristo. Porque el único medio de llegar hasta allí es depositando la carga de tu pecado en Él. Dice la Biblia, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente ¿quién? En Jesús. No se es salvo por la religión, no se es salvo por bautizarse, no se es salvo por las buenas obras, no se es salvo por dar dinero, no se es salvo por nada. Se es salvo confiando íntegramente en lo que Jesús hizo por nosotros. Los colosenses tenían que estar agradecidos. Nosotros tenemos que estar agradecidos. Note que la Biblia dice, nos ha trasladado. Quizás usted diga, qué cosa tan absurda. ¿Quiere decir que a medida que iban creyendo los iba agarrando y se los iba llevando? No. No, Dios no hizo eso. Si usted se da cuenta, ya da como un hecho, como un cambio de lugar, la posición del creyente. Nos ha trasladado. Es una afirmación. Quiere decir que ya no estamos en este mundo. Ya no somos parte de este mundo. En el sentido espiritual, entiéndase. Sino que ahora estamos aquí como peregrinos y extranjeros. Porque nuestra auténtica morada, ¿dónde está? Con el Señor. Con el Señor. Por eso dice en el versículo 12 que debe dar con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Nos hizo aptos. ¿Por medio de quién? Del sacrificio de Cristo. Para participar en la herencia de los santos en luz. Porque al creer en Él como Salvador hemos sido reconciliados con Dios y adoptados como hijos de Dios. Y como hijos tenemos derecho a la herencia de nuestro Padre. Y dice que somos coherederos. Coherederos. Porque al creer en Él como Salvador, la salvación y un lugar junto a Dios en la eternidad nos ha sido prometido por Dios. Vuelvo a citar Juan 3:16. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Vida eterna. Vida eterna. ¿Qué es vida eterna? ¿Qué significa eso? Significa para siempre, sin fin, per seculum seculorum. En latín. Estoy hablando en lengua. Es lo que significa. Y dice la Biblia, que cree en el Hijo tiene la vida eterna y no vendrá condenación. De hecho, esa es la razón por la cual Cristo vino al mundo, para dar vida eterna. Juan 10:10, Él dice, yo he venido al mundo para que tengan vida. Pero evidentemente, ¿quiénes van a tener esa vida? La condición es los que creen en Él. El que no cree en Cristo como Señor y Salvador personal de su vida, no verá la vida, sino como dice Juan 3:36, está bajo la ira de Dios. Está bajo la ira de Dios. La Biblia no se equivoca, hermanos. Cuando usted y yo creemos en Él, somos declarados aptos. Es como cuando usted va a pedir visa en una embajada. Usted presenta toda la documentación, pero usted solo va a poder entrar al país que quiere entrar si tiene ¿qué? La visa. Si usted califica y es apto para entrar. Y ahí no pasa como aquí que nos colamos. Allí no hay colado,
Allí no es mojado. No, ahí hay que tener visa. Cuando usted califica, ¿qué le dicen? Acto. Cuando usted y yo creemos en Cristo, instantáneamente quedamos listos para el reino de los cielos. ¿Qué diferencia las religiones falsas? Las religiones falsas generalmente esclavizan a la gente con la religión. Sí, es lo que hacen. Tienes que hacer esto, aquello y lo otro, a ver si te mereces el cielo. Es lo que hacen. Es una característica de iglesias falsas. Si no sales y predicas tantas horas a la semana, no vas al cielo. Si no das tu diezmo o dinero para la iglesia, no vas al cielo. Si no te bautizas, no vas al cielo. Si no pagas tu bautizo y tu comunión, no vas al cielo. Si no haces aquello, esto, lo otro, no vas al cielo. Si no me obedeces, a lo mejor no te vas a merecer el cielo. Y tienen a la gente trabajando como esclavos y viviendo en esa agonía espiritual de me lo mereceré o no me lo mereceré, me lo mereceré o no me lo mereceré. Dios quiere que usted lo sepa. De hecho, uno de los textos de la Biblia dice, y estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis, y lo da como un hecho. ¿Qué cosa? La vida eterna. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente y satisface la justicia de Dios y verdaderamente quita el pecado. Por tanto, si el pecado es lo que nos lleva al infierno y el pecado es quitado, ¿cómo vamos a terminar allí? Por eso dice aquí Pablo que nos ha hecho actos para participar. Si usted ha creído en Cristo como Salvador, usted está apto para participar. ¿Dónde? En las cosas del reino. ¿Y esto no es motivo de acción de gracias a Jesús? ¿Quién hizo eso por ti? El bautismo no te quitó el pecado. La iglesia no te quita el pecado. Tus buenas obras no te quita el pecado. Tu conocimiento, tu sabiduría, tu personalidad, tu cultura, tu dinero. Nada de eso te quita el pecado. Lo único que lo quitó fue Jesús. Entonces, ¿a quién he de estar agradecido? A Jesús. Hoy en día la gente le agradece muchas cosas, a todo tipo de cosas, y se olvidan de Jesús. Y no se dan cuenta que el diablo se viste de ángel de luz y puede incluso hacer milagros. Esta tarde lo decía allá en la West Cray, en la otra iglesia. El diablo puede hacer cosas sobrenaturales para engañar. Mire, el diablo puede darle poder a un brujo y el brujo puede curarte por el poder del diablo. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque el diablo sabe que los seres humanos nos movemos por experiencias. O yo sí le creo porque me sanó, a mí me pasó. El hecho de que algo te pase y sea sobrenatural no quiere decir necesariamente que viene de Dios. La Biblia dice, los gentiles buscan sabiduría y los judíos señal, y señal no les será dada sino la del profeta Jonás, o sea, el evangelio. No hay milagro más grande que la conversión de una persona. Cuidado, porque no todo lo que brilla es oro. Dice la Biblia que en aquel día, en el día del juicio, algunos le dirán a Jesús, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, resucitamos muertos, hicimos esto, aquello, lo otro, y Él les dirá, apartados de mí al fuego eterno, hacedores maldad, porque no os conocí. Una de las características del anticristo en el tiempo de la tribulación va a ser el hacer cosas sobrenaturales. Cuidado, no todo lo sobrenatural proviene de Dios. ¿Quieren un ejemplo bíblico? Los magos de Faraón no convirtieron el bastón en serpientes también. ¿Y era por el poder de Dios? No era por el poder de Dios. No era por el poder de Dios. Mis queridos hermanos en el Señor, tenemos que tener cuidado porque a veces Dios hace su obra y nosotros terminamos dándole las gracias a otro. Estamos orando,
Dios, quítame esta enfermedad, quítame esta enfermedad, quítame esta enfermedad. Dios hace el milagro y después decimos, gracias a Dios que me puso un médico buenísimo, mira, me curó. Ocurre, lo hacemos inconscientemente a veces, pero ocurre. Y la gente tristemente terminan dándole más gracias a una imagen, a cualquier cosa menos Dios. Dice la Biblia que se volvieron irracionales dándole culto a las criaturas antes que al Creador. Mis queridos hermanos, el hecho de hacer ya partícipes del reino de los cielos es motivo más que suficiente para estarles agradecidos a Dios. Por eso Pablo dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo, y dar gracias al Padre gozosamente por todo lo que Él hizo por nosotros. Y la última cosa es que hemos de estar agradecidos con Jesucristo, porque Él nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Versículo 13. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Al ser salvos ya no pertenecemos ni al mundo ni al diablo, ni tenemos parte ni ciudadanía con las cosas terrenales, sino que nuestra filosofía es conforme a la de Cristo. Mi reino no es de este mundo. Por eso dice la Biblia que somos aquí como peregrinos y extranjeros, o sea que estamos como de tránsito. Nuestra tierra no es este mundo, nuestra tierra es el reino de los cielos, donde he de ver a Dios cara a cara, donde he de morar con Dios. Por eso los hijos de Dios, en 1 Corintios 5:20 o 2 Corintios 5:20, no recuerdo bien cuál de los dos libros es, dice que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué es un embajador? Es el representante de un rey en otro reino. Por ejemplo, cuando decimos el embajador plenipotenciario de México en Estados Unidos, ¿qué estamos diciendo? Que este hombre es el que representa a todo México en Estados Unidos. Usted y yo somos ciudadanos del reino de Cristo. Somos nombrados embajadores. ¿Sabe por qué? Porque en este mundo no somos parte de él, somos solamente representantes de Jesucristo. No pertenecemos ni aquí ni allá ni a nada terrenal, sino que pertenecemos ya a él. Por eso dice la Biblia, hemos sido trasladados al reino de su Hijo. O sea, ya soy parte de ese reino. Eso no está queriendo decirte que cuando yo creo, al momento Dios me recoge y me lleva. No. Cuando yo creo en Jesucristo, automáticamente paso a ser ciudadano del reino, embajador del reino. Por eso dice la Biblia, no améis al mundo ni ninguna cosa que hay en el mundo, porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Pues no se pueden servir a dos señores. ¿Por qué? Porque no pertenecemos aquí. ¿Tienes tu pasión por este reino? Pablo decía, para mí el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque él entendía que era mejor estar en la casa del Padre que no en este mundo. Entonces, debemos enfocar nuestra atención en cómo es el reino de Dios, cómo es la casa de Dios nuestro Padre. ¿Qué voy a experimentar allí? Ya hace un ratito hablaba de ello, no lo voy a volver a repetir. Y entonces, ¿no es eso motivo de alabanza y de acción de gracias? Cuando mi abuela murió, mi abuela fue la persona que me crió a mí. A mí me dio mucha tristeza. De hecho, todavía lo experimento como humano. Y yo recuerdo las palabras de una de las personas más ancianas de nuestra iglesia, la hermana Norma Matos. Ella era una persona muy espontánea, muy
era impredecible en lo que te iba a decir. Y ella llega y me hace así por la cara y me dice, ay, hijito, no estés triste. No pienses en tu abuela como la persona enferma que acaba de morir. Piensa en ella como la persona que ahora está experimentando un gozo tremendo en la presencia de Dios. Y que en poquito tiempo allí vas a volver a estar con ella. Porque si ella está en el cielo y tú eres ya ciudadano del cielo, más bien es tu familia no cristiana la que tiene que preocuparse, que son los que no la van a ver más. Yo me quedé pensando en aquellas palabras que parecen simples, pero no lo son. Porque es una gran realidad. Los que amamos a Cristo y vamos partiendo, tenemos esa esperanza de experimentar, estar en la presencia de Dios y hasta un reencuentro. Esperanza que no tienen los incrédulos. ¿Y no es eso un motivo de acción de gracias? ¿Y quién es el que conquistó y logró esto? ¿Quién es el que nos hace ciudadanos del reino, hijos de Dios? Cristo. Dice Juan 1:12, a los que creen en su nombre y a los que recibieron, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, dice la Biblia. Entonces mi agradecimiento pleno, ¿con quién es? Con Jesucristo. La iglesia no puede hacer esto, Él lo hace. Al ser salvos, venimos a ser ciudadanos del reino, aquí y ahora. No tienes que esperar a morir. Tú puedes tener esa seguridad en Cristo, porque así lo promete la Biblia. Y dice la Biblia que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y Dios es veraz y todo hombre mentiroso, dice la Biblia. Si Él ha dicho que el que cree en Él tiene vida eterna, ciertamente tenemos vida eterna. Y si Él ha dicho que hemos sido trasladados al reino de su Hijo Jesucristo, es porque ya hemos sido trasladados. Es porque nuestro lugar está ya reservado allí para nosotros. No es que va a estar, ya está. No es que vamos a estar, no. Ya es una realidad. Es promesa de Dios. ¿Y Dios no cumple sus promesas? Amén. Entonces desde ahora yo puedo decir, Padre Celestial, te alabo, te bendigo, te exalto y te estoy eternamente agradecido por tu Hijo Jesús, porque ya tengo un lugar junto a ti en los cielos. Mire, qué triste es la vida de los religiosos, que se pasan la vida haciendo esto, haciendo lo otro, y viven en la agonía de no saber si finalmente van a entrar en el reino de Dios o no. Qué triste es eso. En cambio, ¿qué diferencia la verdad de Cristo en su palabra, que nos da esta seguridad? Una ocasión llegan unos testigos de Jehová a mi casa y yo fui directo con el plan de salvación. Les digo, usted han llegado a la convicción espiritual que si usted muriera ahora, Jehová Dios le va a dar la vida eterna en su reino. Me dice, yo no sé. Nadie puede estar seguro de eso. Por eso es que trabajo. Y me dice, me confesó, nosotros predicamos 10 horas al mes de puerta en puerta para ganarnos el favor de Dios, para que Jehová nos deje entrar en su reino. Y si hacemos buenas obras, y si hacemos esto y aquello y lo otro, yo le hago la siguiente pregunta. Entonces usted me quiere decir que usted puede estar haciendo todo eso y al final resultar que puede ser que Dios no te deje entrar en su reino. Me digo, pues solo Él es el que puede tomar esa decisión, porque Él es juez justo, y si todas mis obras fueron agradables, entonces Él sabrá si me deja entrar o no. Qué triste, ¿eh? Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, no de vosotros un don, no por obras, para que nadie.
Qué triste, no han comprendido la esencia de la verdad de Dios, que nos dice, el que cree en el Hijo tiene. Que dice, no vendrá condenación. Ha pasado de muerte a vida. Es apto para participar de la herencia de los santos. Ha sido trasladado al reino de su amado Hijo. Son promesas. Entonces, mi pregunta para ti, ¿crees tú en Jesús como Salvador? Entonces tú eres partícipe de todo esto. Desde ahora y hasta el día en que tú entres a la presencia de Dios, definitivamente, tú y yo tenemos que andar dando gracias a Jesús por lo que Él ha hecho con nosotros. Fíjese las palabras de Pablo, verso 12, con gozo, dando gracias al Padre, con alegría. Pero en un sinnúmero de pasajes en todo el Nuevo Testamento se habla de dando gracias por la salvación, dando gracias por la salvación. Cada día hemos de dar gracias al Padre. Y termino como comencé, porque la acción de dar gracias es un medio de honrar a Dios, de adorarle en reconocimiento por lo que Él hizo por nosotros. ¿Por qué usted cree que habla tanto la Biblia de esto? Porque es una realidad. Porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió. ¿Por qué? ¿Quién obró todo esto? Jesús. ¿Quién merece la acción de gracias? Por eso Pablo decía, dando gracias al Padre que nos hizo participar de la herencia de los santos en luz. ¿Y lo hizo a través de quién? De Jesucristo. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud para con Él? Una actitud de acción de gracias por la obra de salvación que Él ha hecho en nosotros. ¿Cuál obra? Nos ha librado de las tinieblas. Nos ha hecho actos para participar de la herencia de los santos en luz. Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Alguien podía haber hecho eso con usted? Nadie. Él lo hizo. Oramos. Padre, gracias por este tiempo y este momento que nos permites estar en tu presencia y aprender más de ti. Gracias por haber hecho todo lo que hiciste por nosotros. Gracias por liberarnos de las tinieblas. Gracias por habernos trasladado al reino de tu Hijo. Gracias por hacernos actos para participar en el reino. Te alabamos y te bendecimos por ello. Ahora llévanos con bien a nuestro hogar y sea tu bendición con nosotros. En Jesucristo. Amén.